Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión CRE en vivo de Escuela de Padres. Les habla Carolyn Salazar Cáceres, especialista del área de Psicología Clínica de la CRE. El día de hoy vamos a compartir un tema muy importante, problemas emocionales en los niños. Vamos a empezar mencionando la siguiente frase. Una de las cosas más afortunadas que te puede suceder en la vida es tener una infancia feliz. Todos tenemos en mente que la infancia debería ser una etapa muy feliz, que los niños solo deberían experimentar emociones positivas, ¿verdad? Claro que sí, que no les debería pasar nada malo. Pero esto no es así. Al igual que los adultos, también pueden sufrir algunos problemas emocionales y el día de hoy vamos a compartir qué problemas emocionales se podrían presentar en cada uno de nuestros hijos, ¿sí? Pero nos estamos refiriendo a los niños. Bien. En algún momento nos hemos preguntado qué es lo que hace que algunos niños padezcan problemas emocionales que vamos a mencionar más adelante y otros no. Yo creo que sí nos hemos hecho esa pregunta, ¿verdad? Y es lo mismo que sucede. ¿Por qué algunas personas mayores, algunos adultos, son más sensibles o más susceptibles a sufrir algunos problemas emocionales? ¿Por qué será? Bueno, la respuesta es que hay características personales y sociales que van influyendo de diferente manera, ¿no? En cada una de las personas. En este caso, en los niños se van presentando, ¿no? Y vamos a compartirles. Pero es importante que prestemos mucha atención para ir identificando y en relación a ello podamos ir buscando algunas alternativas, ¿sí? Algunas alternativas que nos permitan intervenir cuando sea necesario y de la misma manera evitar, ¿sí? Si está en nuestras manos hacerlo, ¿por qué no? Bien. Ahora vamos a dar a conocer cuáles son esas causas que dan lugar a que algunos niños presenten problemas emocionales y otros no. Son 3 causas. Primera causa, causas internas. Las causas internas tienen que ver con el manejo emocional que cada niño, que cada persona va teniendo. Sucede que en muchos casos los niños y los adultos también tienen dificultad para manejar las emociones intensas. ¿Recuerdan cuáles son esas emociones intensas? Las que se multiplican, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ira, es una emoción intensa y ¿qué se está multiplicando? El enojo, la cólera, ¿sí? Es una emoción intensa negativa. Otra emoción intensa negativa, la ansiedad, ¿no? Aquí ¿qué se multiplica? El miedo, ¿sí? El miedo excesivo se convierte en ansiedad cuando no hacemos un buen manejo, cuando tenemos dificultad para identificar y luego empezar a controlar, ¿sí? Es una emoción intensa. Bien, entonces cuando sucede esta dificultad estamos hablando de una causa interna. Bien, ¿y qué sería importante? Nos ayudaría mucho si en este momento vamos aprendiendo, primero a identificar y segundo a utilizar esa energía, porque se produce energía cuando vamos sintiendo emociones, ¿sí? Y sobre todo cuando son intensas, la energía es mayor. Entonces es importante que aprendamos también a utilizar esta energía y también a entender el mensaje que nos quieren dar, ¿sí? Cada una de estas emociones que se van presentando. La segunda causa son externas, ¿sí? ¿Y con qué guardan relación estas causas? Guardan relación con el ambiente familiar y el ambiente escolar en el que se van desenvolviendo los niños. Si hablamos del ambiente familiar, la semana anterior hemos compartido acerca de qué sucede cuando perdemos el control estando dentro del hogar. A veces llegamos a la violencia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando el entorno familiar constantemente se va dando lugar a actos de violencia? Los niños van vivenciando, ¿no? Toda esta situación conflictiva entre padres o de repente también entre hermanos. Bien, entonces, cuando esto es así, ¿qué va a ir sucediendo en el niño? Se va a presentar inestabilidad emocional y no solo ello, porque en muchos casos tendemos al negativismo, ¿sí? Somos muy pesimistas, también va influyendo. Y también, como ya habíamos mencionado, si consideramos también
el ambiente escolar, que en este momento, si bien es cierto, desde casa se está llevando a cabo estas actividades, pero va teniendo el contacto, ¿no? En este caso es por otro medio que es Internet, pero va teniendo el contacto con los compañeros y con los docentes. ¿Qué sucede cuando el medio en este contacto no es adecuado? Se presenta de repente el hostigamiento, el maltrato, posiblemente, ¿no? ¿Qué va a suceder? Lo mismo que en el ambiente familiar, ¿no? Cuando hay actos de violencia. De la misma manera, también va a ir influyendo en ese estado emocional, en esa estabilidad emocional, que definitivamente va a perder, ¿no? Ese equilibrio que se busca. Bien. Otra causa que también se va presentando son las transitorias, ¿no? ¿Y con qué se relacionan estas causas transitorias? Se va relacionando. Ustedes en este momento, si se ponen a pensar, cada uno de nuestros hijos han sido planificados. Algunos de repente sí, sí es mi caso, hemos planificado, ¿sí? Y otros dirán no, ha sido producto de las circunstancias, ¿sí? No ha sido planificado. ¿Y qué sucede cuando no hay una planificación? En muchos casos, no vamos a decir en todos, pero en muchos casos, la madre tiende a rechazar al niño, ¿sí? Y se han puesto a pensar qué sucederá dentro del vientre cuando el niño que esté en pleno proceso de formación va recibiendo esa información de rechazo. ¿Se han puesto a pensar? Algunos probablemente no, ¿no? O de repente otras personas estarán diciendo, pero un niño que esté en proceso de formación dentro del vientre no se va a dar cuenta de nada, no va a sentir nada, ¿no? De ninguna manera. No, no es así, claro que sí, desde el momento de la concepción es un instante muy importante. Desde ese instante el niño va almacenando la información que recibe a través de las emociones. ¿Por parte de quién? De la madre, ¿sí? Todo va almacenando en su memoria, en sus células. Imagínense un niño que constantemente es rechazado por la madre o de repente también por el padre. Más adelante vamos a mencionar qué podría presentarse cuando esto sucede, ¿sí? Entonces seamos cuidadosos y sobre todo, si más adelante estamos pensando tener más hijos, planifiquemos para que no vengan esos embarazos no deseados. No hay nada mejor que un niño sea esperado con mucho amor, sobre todo con ese deseo de querer tenerlo, ¿no? De querer que esté junto con nosotros. Entonces, seamos muy responsables en ese sentido. Bien, vamos a ir saludando a quienes ya se están uniendo a esta transmisión, ¿sí? Vamos a saludar a Silvia, que ya se ha unido a esta transmisión. Bien, vamos a continuar. Bien, otra causa transitoria que también se va presentando es justamente qué sucede cuando, en este caso, la madre, ¿sí? Constantemente sufre de depresiones, un estado de tristeza muy profundo. ¿Qué es lo que va transmitiendo al niño dentro del vientre? La misma información. ¿Y qué va a suceder cuando este niño nazca? Cuando ya esté junto con nosotros. Lo mismo, va a haber una transferencia. Que no nos sorprenda que veamos a un niño o a una niña en un estado de tristeza muy profundo, ¿sí? O que de pronto puede mostrarse muy enfermizo, podría ser. Y no solo eso, nos hemos puesto a pensar a qué se da lugar cuando ese ambiente familiar es muy estresante. ¿Cómo pasa la madre? Todo ese proceso de gestación, con mucho estrés. Y por consiguiente, ¿qué va a hacer de ese niño? En el vientre también va recibiendo la misma información y cuando nazca es muy posible que sea un niño ansioso, porque justamente esos estados de estrés nos van conllevando a la ansiedad y eso es lo que vamos transmitiendo a los niños, ¿no? Aún estando en el vientre. Seamos cuidadosos, recuerden, es importante que vayamos transmitiendo a los niños dentro del vientre emociones positivas, sobre todo haciéndoles sentir que los amamos, ¿sí? Que es lo que más deseamos en este mundo tener, ¿no? Que estén junto a nosotros. Muy bien. Vamos a ir revisando quienes van uniéndose a esta transmisión.
Bien, a ver, vamos a saludar a quienes nos están acompañando. Vamos a saludar a Carmelitas de Arequipa, a Pedro, a Luis Salazar y a María, que ya nos están acompañando en esta transmisión. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bien, otra de las causas transitorias que también se presentan y que da lugar a problemas emocionales en los niños cuando ustedes están en la espera, ¿sí? En la espera de un bebé. Algunos dicen, yo quiero que sea niño. De repente dirá el papá. Y la mamá dice, yo quiero que sea niña, ¿sí? Y llegado el momento, nace lo que realmente no estaban pensando, ¿no? Si algunos queríamos niño, pues nació una niña y viceversa. ¿Qué va a suceder? ¿Qué se va a ir generando de manera inconsciente en este niño o en esta niña? Rechazo, porque era lo que no esperábamos, ¿sí? Y a veces decimos, pero no lo estoy expresando, solo lo estoy pensando. Pero lo que vamos pensando también se va percibiendo. Entonces es importante que también tengamos mucho cuidado en este sentido. Recuerden, los niños no pidieron venir al mundo. Somos nosotros los que estamos llevando a cabo, ¿no? O estamos haciendo posible que ellos estén aquí. Pero tomen en cuenta, es importante que ese niño o esa niña se sienta querido dentro del vientre y más aún cuando nace. Bien, entonces esta causa también da lugar a problemas emocionales, ¿no? Cuando existe una especie de rechazo de forma inconsciente, que como se dijo, a veces no se expresa verbalmente, pero lo pensamos y lo sentimos, y eso se va transfiriendo al niño o a la niña. Otra causa que también va dando lugar a problemas emocionales, en algunos casos hay niños que han estado hospitalizados, ¿no? Al momento de nacer, por buen tiempo, por diferentes razones, ¿no? Por complicaciones que se han presentado en el parto. Entonces, ¿qué va sucediendo con estos niños que desde pequeñitos, ¿no? Desde que tienen 0 meses de vida, no están al lado, ¿no? No tienen ese calor humano, en este caso de la madre? ¿Qué va sucediendo? En algunas situaciones también se va dando lugar a problemas emocionales en adelante, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, si nos ponemos a pensar qué importante es este proceso de gestación y el parto, es un proceso muy crucial, muy importante. Por ello, cuidémonos, sobre todo si somos mujeres, ¿no? Y en este caso, en el caso de los padres, ¿no? De los varones, dense cuenta que la madre necesita este soporte durante todo este proceso del embarazo. Bien, otra de las causas que también podría dar lugar a problemas emocionales en los niños es cuando ellos presencian, ¿no? A un familiar con una enfermedad grave, por ejemplo, una enfermedad terminal como puede ser el cáncer, ¿no? Recuerdo, el año pasado conversaba con una mami que tenía una enfermedad terminal, cáncer, ¿no? Entonces ella compartía el proceso, ¿no? que iba llevando dentro de la familia, tenía niños pequeños, ¿no? Entonces que era un tanto complicado. Son situaciones fuertes que se van viviendo y que en muchos casos también van influyendo en ese desarrollo de los niños. Bien, también otra de las causas podrían ser la separación de los padres, ¿sí? Y más aún cuando se da en malos términos, ¿no? ¿A qué me refiero? A que en este momento, por una razón muy extrema, hemos tomado la decisión de separarnos, hemos optado que los hijos se queden con la mamá, ¿no? Y el papá en muchos casos que no estaba de acuerdo, ¿no? En contra de su voluntad, tuvo que aceptar esta decisión que se tomó. Entonces sucede que no llegan a buenos términos, a buenos acuerdos. Y en lugar de ayudar a que estos niños se acomoden a esta nueva situación, ¿qué vamos haciendo? A veces se nos va de las manos, ¿sí? Y dejamos de lado a los hijos y comenzamos a actuar como varón o como mujer. Entonces empezamos de repente a hacer comentarios negativos, de bien de la madre o bien del padre, y no nos damos cuenta que esto también va dañando esa estabilidad emocional de nuestros hijos. Esto no significa
que en este momento, si yo soy parte o estoy viviendo dentro de un entorno de violencia, como están diciendo que la separación de los padres da lugar a problemas emocionales, no me voy a separar, no voy a hacer nada. No, no estoy diciendo eso. Me refiero a que si se toma la decisión de separación, hagamos todo lo posible para que esa vivencia sea tranquila en nuestros hijos, porque ya de por sí va a ser algo muy complicado para ellos. Hay que ayudarles a que ellos estén tranquilos sobre todo, ¿no? Y que acepten de la mejor forma esta nueva situación. Bien, otra de las causas transitorias que también podría dar lugar a problemas emocionales es el nacimiento de un nuevo hermano, ¿sí? La mamá está en espera de otro hermanito. Entonces, ¿qué pasa con algunos niños? Les es difícil aceptar la llegada de un nuevo hermano. ¿Por qué? Porque sienten que ya no son ese centro de atención, que el cariño que sus padres sienten hacia él va a cambiar. ¿Por qué? Porque alguien más está presente y alguien más está atrayendo toda esa atención. Comienza a surgir también los celos en muchos casos cuando no se maneja de forma adecuada, ¿no? Y a veces los padres cometemos el error de estar muy atentos a ese nuevo ser que ha llegado, al nuevo integrante de la familia, y dejamos de lado a los hijos mayores, ¿no? Entonces es importante que también tengamos cuidado en este aspecto. Sé que un bebé requiere de más atención y de más cuidado, es cierto, pero no dejemos de lado a los demás, porque recuerden, los hijos mayores tienen más conciencia que ese bebé. Entonces es importante que también tengamos mucho cuidado, demos la atención que corresponde, ¿sí? A todos nuestros hijos. Bien, también podría darse lugar a algunos problemas emocionales cuando se presenta una mudanza. En este momento voy a cambiar de casa, ¿sí? Me voy a mudar a otro lugar. Es un evento nuevo para nuestros hijos y que podría ocasionarles también algunas reacciones, ¿sí? Si hacemos todo lo necesario para que se sientan tranquilos y puedan acomodarse a este nuevo lugar donde van a comenzar a habitar, entonces esto va a ir pasando poco a poco. Pero si no hacemos nada al respecto, esto puede crecer mucho más y convertirse en un verdadero problema emocional. Bien, vamos a continuar saludando a Juliana, que también nos está acompañando en esta transmisión. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Bien, otra de las causas que también podría dar lugar a problemas emocionales en los niños, el fallecimiento de un familiar. Sé que en este momento, en la situación en la que nos encontramos, hay algunas cosas que van escapando de nuestras manos, ¿no? Y sobre todo en el caso de las familias que han perdido justamente a algunos miembros, ¿no? de su familia, es una situación complicada para un adulto de manejarla, y imagínense para un niño. Y más aún, si ha tenido un contacto tan cercano que en este momento ya no va a ser así. Entonces es importante que también hagamos todo lo posible para darle ese consuelo, darle ese acompañamiento que necesita durante todo este proceso, ¿no? Porque es un proceso que poco a poco también se va superando. También podría darse lugar el año pasado, cuando se hacían las clases presenciales, el cambio de un colegio. A veces podríamos considerar, pero bueno, lo estoy cambiando a otro lugar porque he visto que se va complementando con cursos importantes, ¿no? Además de los que llevaba de repente en el colegio anterior. Entonces, como es para bien de mi hijo o de mi hija, no creo que le haga daño. En muchos casos, esta es una de las razones que también podría dar lugar a la presencia de problemas emocionales. Entonces es importante que frente a cada una de estas causas que se han mencionado estemos atentos, ¿no? A veces consideramos que no son importantes, que es algo insignificante, ¿no? No es de gran importancia y no prestamos atención, no es así. Recuerden, los niños aún están en ese proceso del desarrollo de su pensamiento. La forma de ver las cosas es diferente a cómo nosotros como adultos la vemos. Y no solo eso, nosotros como adultos tenemos ya más experiencia, ¿no? Por los años que tenemos ya, ¿no? De existencia. En el caso de los niños, ellos están recién aprendiendo, dándose cuenta de muchas cosas. Entonces, tengamos mucho cuidado en ese sentido y seamos un apoyo para ellos, que
es lo que en este momento necesitan. Muy bien, vamos a saludar a Paola, que también el día de hoy nos está acompañando. Gracias por estar allí, Paola. Vamos a continuar. Ahora vamos a mencionar, también nos hemos preguntado, ¿y qué señales nos podrían indicar que nuestros hijos están presentando problemas emocionales? ¿Nos hemos preguntado alguna vez? Si no es así, ahora vamos a mencionarlas para que las tomemos muy en cuenta. Vamos a hacer mención de 2 señales, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta si mi hijo podría estar presentando problemas emocionales? Podría presentar primero síntomas a nivel físico. De repente algunos padres de familia van a coincidir, ¿no?, en lo que vamos a compartir. Cuando se hacían las clases presenciales, en algunas ocasiones nuestros niños decían no quiero ir al colegio, ¿sí? Algunos de repente porque no hicieron la tarea, pero en otros casos todo aparentemente está bien, ¿no? Es un buen estudiante, es muy responsable, cumple con todo y hoy día no quiere ir al colegio, ¿sí? ¿Y por qué? Porque me dice, mamá, me duele la barriga, me duele la cabeza, tengo ganas de vomitar, ¿no? O sentimos que se le acelera los latidos de su corazón o tiene tensión muscular, ¿sí? Entonces decimos, nos asustamos porque decimos, mi hijo está enfermo, lo llevamos al médico y ¿qué nos dice el médico? No hay ninguna causa física, ¿no? Su hijo o su hija está completamente bien. No entiendo por qué presenta todo ese malestar. Definitivamente, cuando no hay una causa física es porque se está generando justamente algo psicológico, ¿sí? Estamos generando síntomas psicológicos. ¿Pero por qué se estarán generando estos síntomas psicológicos? Más adelante vamos a explicar por qué. Pero ahora que estamos hablando de las señales que nos podrían indicar presencia de problemas emocionales, una de las señales son estos, síntomas a nivel físico. Bien. También podría presentarse dentro de estos síntomas a nivel físico los niños que se muerden las uñas, se van chupando el dedo, ¿no? O lloran constantemente, tiemblan, gritan, rompen objetos o se pelean, ¿no? Comienzan a tener reacciones que tiempo atrás no las han tenido, ¿no? Yo no he visto tiempo atrás que mi hijo o mi hija haya reaccionado de esta manera y ahora lo está haciendo. Señal de alerta, ¿sí? Muy bien. Segunda señal, sus pensamientos. ¿Cómo son los pensamientos que va teniendo mi hijo o mi hija, ¿sí?, cuando son pequeños? Pensamientos en relación a la autocrítica. Probablemente en casa no hacemos mención de palabras bruscas, pero mi hijo de pronto salió que soy un inútil o no sirvo para nada. Señal de alerta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está autocriticando tan severamente, ¿no? Y de esta manera. Y no solo ello, que sienta culpa, ¿no? Hay algunos sentimientos de culpa que podemos ver en algunos niños, sobre todo si se da el caso de una separación de los padres, que el niño llegue a pensar que él es el responsable de esta separación. Mucho cuidado, presencia de un problema emocional. Además de ello, temor excesivo, ¿no? A la oscuridad, a quedarse solo. ¿Por qué? Mucho cuidado. Entonces, es una señal de alerta. Además de tener este tipo de pensamientos o ideas, también pueden llegar a bloquearse, a tener problemas para concentrarse, ¿no? Si en este momento están realizando sus actividades escolares. Es importante que tomemos en consideración. Entonces, definitivamente, si observamos que nuestros hijos van presentando los síntomas a nivel físico, es una forma de somatizar, porque no hay una causa física que explique la molestia que siente, o sus pensamientos son demasiado severos consigo mismo. Definitivamente este niño lo está pasando muy mal y es momento de pedir ayuda, ¿sí? Recuerden, ustedes padres, papá, mamá, estamos atentos en todo momento, observándolos. Si vemos estas señales en nuestros hijos, por favor, comuniquémonos con un especialista. Al finalizar vamos a dar el número telefónico para que puedan estar en contacto con nosotros si se diera el caso, ¿sí? Bien. Muy bien. Vamos a ir avanzando. Probablemente estamos en la espera, ¿no? Pero señorita, usted nos ha dicho que nos va a compartir acerca de los problemas emocionales y hasta ahora no nos ha dicho ninguno de ellos. No se preocupen, lo hacemos en este instante. Vamos a hablar de los problemas emocionales. Primer problema emocional,
cambios de humor, ¿sí? En este momento estamos acostumbrados a ver a nuestros hijos normalmente, ¿no? Son tranquilos, ¿no? A veces ríen, a veces se molestan, ¿no? A veces lloran. Pero últimamente estoy viendo a mi hijo que cambia de forma muy brusca de estados emocionales. Tiene mucha euforia, que es la alegría multiplicada, y pasa rápidamente a un estado de tristeza muy profundo, como la depresión. Este es un problema emocional, ¿no? Los cambios de humor que se van presentando en mi hijo, ¿no? Entonces es importante también que si se diera el caso dentro de nuestro hogar con alguno de nuestros hijos, pidamos ayuda. Otro problema emocional que se va presentando, nuestros hijos se vuelven más hostiles, ¿no? Tienen reacciones más bruscas, más agresividad. Antes nuestros hijos eran tranquilos, no reaccionaban de la manera como lo están haciendo en este momento. Ahora sus reacciones son más agresivas. ¿Por qué será? ¿Qué está viviendo en este momento en el entorno familiar? O de repente en el entorno escolar. No está presencialmente, pero de esta forma como va llevando a cabo las clases, cómo se está llevando esta dinámica con los compañeros, ¿no? Con el docente. Entonces, si observamos que hay estas reacciones de hostilidad, estamos ante la presencia de un problema emocional, ¿sí? Especial cuidado. Siguiente problema emocional, si vemos cambios en el apetito de nuestros hijos, ¿sí? Últimamente estoy notando que mi hijo está sirviéndose la ración que le corresponde en el desayuno, en el almuerzo o en la cena, pero después de darle la ración que le corresponde, sigue comiendo. Mucho cuidado. Y no solo eso, se está aumentando de peso, ¿sí? Cuidado, podríamos estar frente a un problema de ansiedad, que el niño solo está comiendo por ansiedad y no porque realmente sea necesario hacerlo, ¿sí? Y no solo eso, cuando vemos a los niños que perdieron el apetito completamente, no quieren servirse nada de lo que les vamos dando en el desayuno, en el almuerzo o en la cena, y comienza a bajar de peso. Cuidado, podríamos estar frente a un problema emocional, ¿sí? Entonces, los cambios de apetito también es un síntoma claro de que algo le está perturbando emocionalmente y es importante encontrar la causa. Bien. Otro problema emocional también, los cambios en los hábitos de sueño, ¿sí? En muchos casos los niños tienen dificultad para poder dormir por las noches, se acuestan muy tarde. Recuerdo hace unos días atrás conversaba con una mami, ¿no? y me indicaba que su niño recién llega a dormir a la 1 de la mañana. Imagínense, 1 de la mañana. Entonces le preguntaba, pero dígame mami, ¿el niño está mirando televisión o de repente está haciendo algún juego en el celular? No, yo apago la luz y como estamos en la misma habitación, veo y mi hijo está completamente con los ojos abiertos, dentro de su camita, sí, pero con los ojos abiertos. Imagínense, recién a la 1 de la mañana se queda dormido, le es difícil antes. Y la mami ha intentado indagar, ¿no? Averiguar qué está pasando y resulta que el niño menciona que tiene miedo a la oscuridad, porque si se duerme podría parecerse un monstruo y puede llevárselo, imagínense. Entonces, ¿de dónde partió esa idea? Probablemente de una conversación, ¿no? Con algún compañerito, con algún amiguito, o que programas de televisión también se están observando, ¿no? Se está permitiendo que el niño vaya teniendo el contacto. Entonces, seamos cuidadosos. También los cambios en los hábitos del sueño es una forma de problema emocional. Cuando también están presentes las pesadillas constantes, ¿no? Todas las noches mi hijo despierta gritando, llorando, porque hay una pesadilla presente. Entonces algo está pasando. Encontremos, ¿no? Ayudemos a encontrar la causa. ¿Qué es lo que está dando lugar a que mi hijo reaccione de esta manera? Bien, otro problema emocional es la dificultad para el aprendizaje, pero esta dificultad para el aprendizaje no se debe a que hay problemas intelectuales o que tiene un problema de atención o de repente no, es que tiene problemas con la visión, ¿sí? O no escucha bien, no se debe a nada, a ninguna de estas razones.
O alguien dirá, no, es que en este momento está un poco resfriado y no puede atender. No, no se debe a ninguna de estas razones y sin embargo presenta dificultad para aprender, ¿sí? Mencionábamos tiempo atrás que en muchos casos en consulta nos indican, ¿no? Mi niño o mi niña tiene problemas de aprendizaje y al momento de empezar este proceso de la intervención, ¿no? Encontramos que realmente no hay una causa que explique una causa física que explique que el niño tenga estas dificultades. Por lo contrario, lo que vamos encontrando son causas emocionales. ¿Se dan cuenta por qué es importante que se haga todo lo necesario por brindar un ambiente familiar armonioso, de tranquilidad, justamente para que nuestros niños puedan realizar todo lo que les corresponde con mucha tranquilidad? Bien, continuamos. Otro problema emocional que se va presentando cuando habíamos mencionado, ¿sí? ¿Qué sucede cuando ese niño es rechazado en el vientre? Yo no lo quiero tener porque no lo he planificado y en este momento no tengo la economía suficiente, no lo quiero tener. Imagínense la información que nuestro niño ha venido recibiendo y ha grabado en su memoria. Imagínense qué información es fuerte, ¿verdad? Los niños en muchos casos pueden ser muy enfermizos cuando se dan estas situaciones, ¿no? Y generalmente, ¿de qué van enfermando? Lo más común, resfríos, gripes, ¿no? Y junto con ello se presenta el problema de la otitis también, ¿sí? Y en muchos casos también algunas otras afecciones que son más complejas. No hay una, no hay una causa que constantemente vaya dando lugar, pero eh, el estado o la sensibilidad a enfermarse es muy frecuente, ¿no? Entonces, mucha atención también en ese sentido. Otro problema emocional que se va presentando es cuando observamos a nuestros hijos en un estado de tristeza muy profundo. Dejan de lado las actividades que antes realizaban con mucho gusto, con mucho agrado, y ahora lo dejan de hacer. Ya no quieren tener contacto con las demás personas, comienzan a bajar en su rendimiento escolar, ¿sí? Tienen problemas en el sueño, hay cambios en el apetito, lo que ya se ha mencionado antes. Podría estar presentando un cuadro de depresión. La depresión no solo se presenta en adultos, también en los niños. Y en niños es más peligroso, ¿sí? Porque ellos no tienen las mismas herramientas o capacidad para afrontar situaciones estresantes para nosotros. Entonces es importante que también prestemos mucha atención si algunas de estas señales están presentes en nuestros hijos. Mucho cuidado, ¿no? En algunos casos también se va presentando algunas regresiones en su lenguaje. ¿Qué quiere decir? Mi hijo habla correctamente a esta edad, pero de un momento a otro está comenzando a hablar como un bebé, ¿sí? De acuerdo a la edad que no le corresponde. ¿Qué está pasando? Y no solo eso, en otros casos, mutismo selectivo. ¿Qué significa? Que el niño deja de comunicarse con muchas personas y solo va seleccionando algunas, ¿no? En este caso, recuerdo un casito de mucho tiempo atrás, ¿sí? En la intervención de una niña que presentaba mutismo selectivo. La madre de familia comentaba: me sorprende y me preocupa mucho, señorita, porque mi hija en el colegio no habla con nadie, no quiere hablar con ningún compañerito, tampoco con la profesora, pero en casa es otra persona. En casa es muy extrovertida, es muy sociable, conversa conmigo, con su papá, con los hermanos, pero en el colegio, ¿qué está pasando? Ya no sé qué hacer. La mami no entendía. ¿Y qué se estaba produciendo? El mutismo selectivo. Simplemente deciden dejar de comunicarse con algunas personas. ¿Por qué? ¿Porque tiene un problema en las cuerdas vocales? No, porque es un problema emocional. Se presenta así y en muchos casos se presenta también porque los niños no reciben las necesidades básicas de atención, de afecto, no se hace ese vínculo que es esperado por ellos, no se llega a realizar y cuando no se recibe todo lo que ellos necesitan en este momento, entonces también van reaccionando de estas maneras. Mucho cuidado, prestemos atención a estas señales de alerta que se están mencionando, ¿sí? Y dentro de esto también se va produciendo que los niños comienzan a retroceder,
¿sí? Decimos, mi hijo ya controla los esfínteres, es decir, ya no usa pañal, ya acude al baño solo, ¿no? Ya sabe atenderse solo, pero últimamente, en estas últimas semanas, está mojando la cama. Ya tiene 10 años y está mojando la cama. Otra señal de alerta, está pasando algo. Hay que intervenir, ¿no? Inmediatamente para entender qué es lo que está dando lugar a esta reacción en mi hijo o en mi hija. Entonces, prestemos mucha atención. Bien, vamos a saludar también a Edith, que está compartiendo esta transmisión. Edith nos hace una pregunta. ¿Cómo ayudarle a mi hijo a no tener miedo a la oscuridad? Bien, eso es algo que también se va a mencionar más adelante, pero vamos respondiendo a la pregunta. Cuando los niños son pequeños, ¿no? Como decía, uno de los problemas emocionales que también se presentan son los miedos, ¿sí? Los miedos a la oscuridad, los miedos de repente a algunos animales, a quedarse solos, ¿sí? En la escuela o en algún otro lugar. Se va presentando. Pero ¿qué sucede cuando nosotros no nos damos cuenta, ¿sí? Que estos temores se están presentando en este momento? Y no solo eso, sino que nos parece algo que no es importante, ¿no? En este momento mi hijo me dice, no quiero que apagues la luz del cuarto, tengo mucho miedo, ¿sí? Y yo digo, pero de repente lo reprendo y le digo, no podemos gastar mucha energía, así es que se apaga la luz, ¿sí? Y a fuerza hacemos que el niño duerma llorando. ¿Qué estamos generando en este niño? Le estamos generando realmente que el miedo que pueda sentir se agrave más, ¿sí? Estamos generando un trauma en el niño. Algunos dirán, pero yo creo que es exageración. No es exageración. Entonces, ¿qué hacer ante estos casos? Si el niño de repente tiene su habitación para él, solo hay que acompañarlo, acompañar hasta el momento que llegue el descanso y decir que en todo momento nosotros vamos a estar allí con él o con ella, y de esta manera le vamos brindando esa confianza. Si en este momento mi niño me expresa una vez más, siento miedo, entonces sí, hay que comenzar a tener también la empatía y decirle, está bien, es normal que de repente cuando estemos a oscuras se sienta un poco de miedo, sí es cierto, pero como estamos juntos en este momento, no te preocupes, nada va a pasar. Y es importante también escuchar, ¿no? Y preguntar, ¿qué es lo que te asusta? ¿Sí? Si apagamos la luz o estamos a oscuras, ¿qué te asustas? ¿Qué crees que pueda pasar? Escuchemos, ¿no? Y de acuerdo a su respuesta, entonces nosotros también le vamos dando confianza. Entonces es importante que primero le hagamos sentir que lo estamos entendiendo. Hay que ser empáticos de esta manera, ¿sí? Darle la confianza necesaria hasta que el niño pueda superar. ¿Y se va a poder superar este temor y este miedo a la oscuridad? Sí, poco a poco, pero por el momento hay que acompañarlo, ¿sí? Hay que acompañarlo, darle esta confianza y busquemos también algunas estrategias para ir superando este temor. Recuerdo tiempo atrás, encontré en una librería un libro justamente con las páginas completamente negras, ¿sí? ¿Y qué sucedía? Que en la oscuridad las páginas reflejaban recién el texto y las imágenes. Justamente era diseñado para superar el miedo a la oscuridad. Podríamos ingeniarnos, ¿no? Con algunas cosas como una estrategia para ayudarle a superar este miedo. Pero primero es importante, Edith, que le preguntes, ¿no? ¿Qué es lo que piensa que le podría suceder, ¿sí? Estando solo en la oscuridad, ¿sí? Para poder, de acuerdo a ello, darle este apoyo que necesita. Espero que sea de utilidad, ¿sí? Esta respuesta. Bien, saludos a Regi y nos hace también una pregunta. Nos dice, buenas tardes, mi niño tiene 3 años y se come las uñas. ¿A qué se debe eso? Muy bien. Regi, nos estamos adelantando un poquito, vamos a explicarlo más adelante. Denos unos minutos y llegamos a ese punto. ¿Listo? Bien. Otro problema emocional que también se va presentando en nuestros niños, la ansiedad. Justamente, Regi, vamos a hablar de eso, ¿sí? La ansiedad. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros sentimos ansiedad? ¿Por qué sentimos ansiedad? Porque hay un miedo intenso, ¿sí? Frente a algo que pensamos que va a suceder. O cuando nos encontramos en una situación de peligro aparece el miedo,
¿sí? Entonces, esa es una función que cumple esta emoción. Pero ¿qué sucede cuando este miedo se intensifica y se convierte en ansiedad? Aquí estamos frente a algo que tiene que aprender a manejarse, ¿sí? Es una emoción intensa. Si no la sabemos manejar, podrían presentarse algunas complicaciones. Bien, si nuestro hijo o nuestra hija constantemente se levanta cada día diciendo que, imaginemos, tiempo atrás, no quiero ir al colegio, ¿no? Que eran situaciones que se iban presentando, ¿no? Porque me duele la barriga, porque me duele la cabeza. Recuerdan que habían síntomas que ya nos van indicando que podría estar frente a un problema emocional, ¿cierto? O que nuestro hijo o nuestra hija nos dice que de la misma manera, ¿no? No quiere levantarse y pone mil excusas porque quiere evitar hacer algo o quiere enfrentarse frente a alguna situación, quiere evitar enfrentarse a una situación en particular, ¿no? O vemos que tiene mucha preocupación y mucho miedo, como en el caso de Edith, ¿no? Mi hijo tiene miedo a la oscuridad, pero es demasiado intenso, ¿no? A pesar de que hemos conversado, ese miedo sigue muy presente, ¿no? O de pronto está presentando inquietud, irritabilidad. Y no solo eso, se está presentando algunas acciones como por ejemplo chuparse el dedo, morderse las uñas, chupar o morder alguna parte de la ropa que lleva puesta, por ejemplo del polo, ¿no? Muchas veces deforman el cuello porque comienzan a chuparlo o se arrancan el pelo, ¿no? Se rascan heridas hasta llegar a sangrar o se hurgan la nariz, ¿sí? Los niños van realizando este tipo de conductas con el objetivo de reducir ansiedad. Entonces, frente a estas reacciones que van teniendo, se está presentando una situación de ansiedad. Pero, ¿qué es importante? Saber qué es lo que está dando lugar a esta ansiedad. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué cambios se están presentando dentro del hogar? ¿Será que el ambiente, ¿no? El clima familiar no es agradable? ¿Se está presentando o está vivenciando de repente violencia entre los padres, entre los hermanos? O de pronto hay una mala relación con los hermanos, hay un hermano que constantemente lo hostiga. No solo eso, de repente en esta realización de las clases de forma virtual, hay algún compañerito que está en un afán de hostigar, ¿no? Entonces el niño ya no sabe qué hacer, está con ansiedad, no sabemos, ¿no? Entonces por eso es importante indagar, ¿no? Y averiguar qué es lo que está dando lugar a que este niño vaya reaccionando de esta manera. Algunas de las reacciones que va teniendo, me refiero a manías, el hecho de chuparse el dedo, de morderse las uñas, de hurgarse la nariz, ¿no? Son algunas manías, con el tiempo en muchos casos desaparecen. Vamos a considerar que es normal que en algunos niños, no en todos, se presenta a la edad de 2 añitos, 3 añitos, como en el caso que nos indicaba Regi, ¿no? Que su niño se come las uñas. En algunos casos es así, porque están en pleno proceso de aprendizaje. Pero ¿qué sucede cuando esto se va prolongando en el tiempo? Tenemos que tener en este momento, esta es una señal de alerta, entonces tenemos que hacer algo en este momento. ¿Qué está pasando? Y para ello, respondámonos la pregunta, ¿qué cambios se han dado últimamente dentro de mi hogar en relación a lo que se ha mencionado? Es la relación con los padres, con los hijos. De repente ha habido un cambio que se ha mencionado. De repente la mami está en la espera de otro bebé más. Nos hemos mudado a algún otro lugar. Son situaciones que podrían estar presentes y que van dando lugar a que el niño sienta ansiedad. Podría ser, ¿sí? Podría ser. Entonces lo importante es averiguar qué es lo que está dando lugar a esta ansiedad. En otros casos sucede que los niños a veces son hostigados por los adultos y esto también va dando lugar a que el niño vaya generando ansiedad porque no saben cómo defenderse con los adultos. Podría ser. Averigüemos qué cambios se están presentando y que están dando lugar a que mi hijo reaccione de esta manera. Entonces, si nosotros observamos a un niño con algunas manías de ponerse el dedo a la boca o de comerse las uñitas, en este momento vamos a procurar hacer que la atención concentrada en esta conducta que tiene el niño la lleve hacia otra actividad. Cuando son pequeñitos es más sencillo.
¿sí? Entonces es el momento en que yo comparto con mi hijo y en ese instante me pongo a compartir un juego, a jugar, a conversar, ¿no? O a llevarlo a realizar otra actividad que sea divertida para él. Entonces ya voy sacándole esa atención concentrada en esta conducta que tiene hacia otra, ¿sí? Esa es una manera. Evitemos hacer reprensiones, ¿no? Como por ejemplo, deja de ponerte el dedo en la boca, ya no estés mordiéndote las uñas. Mientras nosotros incidamos en reprenderlos de esta manera, nuestros hijos lo van a hacer con más intensidad. ¿Por qué? Porque el reprenderlos va a ir reforzando esta conducta. Lo mismo sucede con los berrinches. Cuando yo le digo a un niño, deja de llorar, ¿sí? Ya estoy cansada de seguir escuchándote desde hace mucho rato y que estás gritando y que estás... Lo va a seguir haciendo. Hay una estrategia mucho mejor de más utilidad, que es el quitar la atención de esa conducta. Y en el caso de los más pequeños, una vez más, es más sencillo. Distraigámoslo haciendo otro tipo de actividad que sea divertida. No nos centremos en hacerle dar cuenta de que eso nos disgusta, porque si no va a ser un reforzador. Entonces, Regi, yo le sugiero que indaguemos y nos preguntemos, ¿no? ¿Qué cambios se han presentado en este momento dentro de mi entorno familiar? Para poder encontrar una respuesta a por qué su niño de 3 años está presentando ansiedad, ¿sí? Espero haber respondido a su pregunta. Bien, continuamos. Ya nos habíamos adelantado hace un momento cuando respondíamos a la pregunta de Edith sobre los miedos infantiles, ¿sí? Pero igual vamos a nuevamente enlazarlos. ¿Qué sucede cuando los miedos se van intensificando? Primero tengamos presente que los miedos son evolutivos, que se presentan en algún momento, sí, claro, es normal que se presente el miedo en algunos casos a la oscuridad, el miedo a algún animalito en particular, ¿no? O a quedarse solo, sí, es normal que se presenten en cierta edad, pero también poco a poco van desapareciendo, por eso se dice que son evolutivos. Llega un momento del tiempo en que esos miedos van calmando, ¿sí? Por ejemplo, el miedo a la oscuridad, si vamos manejándolo adecuadamente, va a ir desapareciendo. Pero primero entendiendo a ese niño, ¿no? Siendo muy empáticos con el niño. Entonces, si es así, va a ir desapareciendo. Pero se presenta lo siguiente. El miedo se intensifica cada vez más porque yo como papá y como mamá no estoy haciendo nada al respecto. Lo único que hago de repente es reprender al niño o a la niña y no le presto más atención, ¿no? Yo digo que es normal y que lo que siente no es de importancia. No, no hagamos eso. Procuremos darle la importancia de vida sin hacer que se refuerce esta situación, pero que el niño se sienta apoyado y comprendido sobre todo. Es importante y solo de esta manera va a ir superando este temor poco a poco. Cuando se va intensificando, podría convertirse en una fobia, ¿no? Que es un miedo excesivo e irracional también, ¿no? Por ejemplo, la fobia a quedarse solo en un lugar o en espacios cerrados o a tener ese miedo intenso e irracional hacia un animal, por ejemplo, ¿no? Entonces, si se va presentando este tipo de situaciones, es momento de enseñarle a gestionar sus emociones y a expresarlas de manera adecuada para que para que de esta manera podamos ayudar al niño o a la niña. Luego vamos a compartir pautas y aquí vamos a explicar cómo vamos a ayudar al niño a gestionar estas emociones que van a ser de mucha utilidad frente a los miedos que puedan estar presentando en este momento o a las fobias, ¿sí? Bien. Hay otro problema emocional que también se va presentando en los niños y es la intolerancia a las frustraciones, ¿sí? A los niños les produce mucha molestia, mucha incomodidad aceptar reglas dentro del hogar, las normas que vamos dando, que nos van indicando en qué momento vamos realizando diversas actividades por espacios de tiempo, ¿no? Y en muchos casos tienen reacciones un tanto también incómodas o negativas, ¿no? Por ejemplo, hay niños que les cuesta perder un juego, ¿no? Se les dificulta. Entonces,
pueden tener reacciones extremas y eso nos preocupa, ¿no? Porque decimos, pero es un simple juego, no entiendo por qué reacciona de esta manera mi niño. También preguntémonos, ¿qué está sucediendo? Esta es una señal de alerta. De pronto lo hemos acostumbrado a que en todo momento él, bueno, sea de repente el que más destaque, ¿sí? Frente de repente a los hermanos, ¿no? O lo hemos acostumbrado a darle un exceso, ¿no? de atención, ¿no? Si bien es cierto, es importante prestarles la atención, pero que sea necesaria, no excesiva. En algunos casos es excesiva cuando llegamos a la sobreprotección. Entonces hagamos la pregunta, ¿no? En este momento, ¿estamos llegando o hemos tenido reacciones en relación a sobreprotegerlo y darle atención más de lo que es necesario? Lo hemos acostumbrado a que en todo momento él sea de repente el ganador, ¿no? El que él reciba, esté acostumbrado a que reciba solo los mejores comentarios. Hagámonos también esa pregunta, ¿sí? ¿Qué reacciones en este momento nosotros como padres también estamos teniendo? Es importante también tomarlo en cuenta, ¿no? Para considerar si esto es un reforzador frente a las reacciones de mi hijo o mi hija, porque le cuesta perder o no puede ir acomodándose a una situación que le causa mucha incomodidad, que le frustra, ¿sí? Bien, muy bien. Vamos a continuar. Ahora vamos a saludar también a Merillén, a Bernabé, que nos están acompañando también el día de hoy. Bien, ahora vamos a hablar sobre las pautas. ¿Qué podemos hacer para evitar problemas emocionales en nuestros hijos? Definitivamente esto es algo que en muchos casos también nos hemos preguntado, ¿sí? El día de hoy vamos a compartir. Pauta número 1. Es importante que hagamos todo lo posible, ¿sí? de crear un ambiente familiar saludable, un clima familiar saludable. ¿Y cómo así? En el que las relaciones se basen en el respeto, en la tolerancia, en la paciencia, ¿sí? De esta manera vamos a contribuir a que nuestros hijos presenten estabilidad emocional. El ambiente familiar es importante que sea de esta manera para que la estabilidad emocional en nuestros hijos esté presente. Pauta número 2. Es importante entregarles amor incondicional. Lo hemos dicho tiempo atrás. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de amor incondicional? En muchos casos, como padres, no nos damos cuenta, no lo llevamos por esa mala intención, ¿sí? Pero a veces se va de las manos en hacer algunas expresiones relacionadas a condicionar el amor, ¿no? Por ejemplo, si te sigues portando tan mal, te voy a dejar de querer, ¿sí? O si haces lo que te digo, ¿no? Tú vas a ser el más engreído o te voy a querer mucho más. No, no hagamos eso. Evitemos condicionar el amor, el cariño por nuestros hijos. El amor no tiene condiciones. Si somos en algunos momentos de expresar ese tipo de frases, evitemos a partir de este momento. Dejémosla de lado, ¿sí? Entonces, es importante que nuestros hijos sientan que el amor que les vamos dando no tiene condiciones, es incondicional. Los queremos no porque hagan algo bueno, no porque van a sacar la mejor nota o van a sacar un diploma. No, no los queremos por eso, no los queremos por las cosas que hacen. Los queremos porque simple y llanamente son nuestros hijos, son parte de nosotros, ¿sí? Bien, demos ese amor incondicional a nuestros hijos y ojo, asegurémonos que ellos sientan la certeza de que nosotros les estamos brindando y les estamos dando ese amor incondicional. Ellos tienen que sentir que esto es así. Y de esta manera, ¿qué se va a ir brindando? Seguridad, confianza en ellos mismos. Es importante. El amor va dando como resultado esta confianza y seguridad en sí mismos. Bien. Pauta número 3. Seamos capaces, como ya mencionamos cuando hablábamos de los miedos infantiles, cuando se van presentando esos temores,
de ser empáticos con nuestros hijos y tratarnos de ponernos en su lugar cuando se presentan situaciones que para ellos son complicadas y que de repente para nosotros no nos parece que son importantes. Seamos empáticos. Una vez más, cuando hablábamos de los temores, de los miedos, preguntar, ¿no? ¿Qué crees que te podría pasar, ¿no? ¿O por qué tienes miedo de repente a quedarte solo? ¿O por qué hay miedo de que apaguemos la luz? ¿Recuerdan cuando les compartía del caso de la mami? El niño no quería dormir porque pensaba que alguien iba a venir y se lo iba a llevar si es que dormía. ¿Se dan cuenta? Entonces la mami fue empática porque le preguntó. De la misma manera, seamos empáticos con nuestros hijos cuando estamos frente a este tipo de problemas emocionales. Y no solo eso, cuando nuestros hijos lloran, en muchos casos nos desagrada, nos fastidia escuchar a nuestros hijos llorar y queremos que se calmen pronto y ya, ¿sí? Y les decimos expresiones como, por ejemplo, si es niño, los niños no lloran, los niños son valientes, ¿sí? No, evitemos hacer eso. Dejemos que ellos expresen sus emociones realmente como las sienten. Si tienen que llorar, que lloren. Si tienen que gritar, que griten. Y eso lo vamos a decir en el siguiente punto también. Entonces, seamos empáticos con nuestros hijos y dejemos y hagamos todo lo posible para que ellos sientan que nos ponemos en su lugar. Pauta número 4. Permitirles expresar sus emociones. Ya me había adelantado antes, ¿cierto? Bien, entonces en este momento, si nuestros hijos sienten mucho enojo, dejemos que puedan manifestar esa rabia, ese enojo. Hay que dejarles, ¿sí? Si sienten ganas de llorar, que lo hagan. Si sienten ganas de reír, que lo hagan. Va a ser la única forma de que primero mi hijo o mi hija pueda conocer que esto es parte de su ser, ¿sí? Como humano, ¿sí? El ser humano tiene emociones, entonces estas son emociones que se van manifestando en distintos momentos, entonces una manera de que también vaya conociéndolas, ¿sí? Y cómo se va manifestando cada una de ellas, no solo conociéndolas, sino también enseñémosle a cómo van a aprender a manejarlas, ¿no? Por ejemplo, si hay mucho enojo, nosotros vamos a intervenir si en este momento está causando daño a otras personas o a sí mismo. Entonces, de esta manera le vamos ayudando también a manejar esa emoción. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con algunas pautas que ya se han dado antes. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la ira, ¿no? Que es el enojo intenso? Ejercicios de respiración que son importantes en distintas emociones. ¿Sí? Si en este momento, igual, de la misma manera, mi hijo tiene muchas ganas de llorar, que lo haga. Y nosotros también vamos a irle explicando, ¿no? Que es una manera de expresar cuando yo siento tristeza de repente, ¿no? O en este momento estoy muy molesto y bueno, me desesperé tanto y terminé llorando también. Les vamos enseñando poco a poco. Y solo de esta manera vamos a hacer también un objetivo doble, el enseñarles a que ellos sean empáticos con las demás personas, ¿sí? ¿Se han dado cuenta que hay algunos niños que difícilmente expresan emociones y les cuesta ser empáticos con los demás? No llegan a entender a los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ellos les sucede lo mismo, tampoco los entienden. Tampoco les permiten expresar las emociones. Dejemos de lado que eres niño o eres niña y como niño no puedes hacer esto, ¿sí? No, dejemos esas ideas de machismo. Por favor, demos lo mejor a nuestros hijos. Recuerden, son vidas y hagamos todo lo necesario para que tengan un buen desarrollo en este momento. Bien, quinta pauta. En la quinta pauta es importante que como padres también les demos apoyo, un apoyo pero oportuno, en el momento que lo necesite. Es importante que elaboremos las normas dentro del hogar, esas normas que nos van a ir indicando cómo vamos actuando, cómo vamos realizando las diferentes actividades en distintos espacios de tiempo, respetando esos tiempos. Es importante y realizar ese monitoreo y supervisión que sea suficiente. A veces nos olvidamos, decimos, tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Y en este momento no voy a poder de repente monitorear a mi hijo. No. Si nosotros hacemos una adecuada distribución,
en el tiempo de todo lo que vamos haciendo, vamos a sacar un espacio para poder dedicarles a ellos, que es importante, ¿sí? Son nuestros hijos. Si nosotros no lo hacemos en este momento, nadie lo va a hacer por nosotros. Bien. Pauta número 6. Es importante, y esto es algo que ya lo hemos mencionado tiempo atrás, la comunicación entre padres, ¿sí? Entre los hijos y en este caso también con los docentes. Recuerden que los docentes, sé que es una forma de trabajo distinta, pero siguen teniendo contacto con nuestros hijos. Recuerdo hace algún tiempo atrás, mencionaba una mamá, me indicaba, me han dicho que mi hijo presenta depresión, ¿sí? Me decía la mamá. Y le digo, y usted lo ha observado con todas las señales que nos indican, que es la tristeza profunda, hay dificultades para dormir, cambios en el apetito, ¿no? Pérdida del interés completamente. Y la mami me dijo que no. Entonces no se cumplía con los criterios de depresión, pero conversando, ¿no? En este caso con el estudiante, con su hijo, en la conversación, pues definitivamente era distinto, ¿sí? Claro que sí, habían algunas señales de alerta, habían signos de tristeza, pero que la mami no se estaba dando cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque no había esta comunicación con su hijo. Habían muchas situaciones que se estaban dando dentro de la familia que la mamá no estaba enterada. O si lo sabía, así muy ligeramente no estaba interviniendo. Entonces, por eso es importante que nos comuniquemos constantemente con nuestros hijos y como aliados están los docentes en este momento. ¿Por qué? Cuando les mencionaba este casito anterior, era derivado justamente por un docente, ¿no? Porque el estudiante le había tenido la confianza suficiente y le confió algunas cosas al docente. Y el docente fue quien tuvo la comunicación, imagínense. Por eso es importante que haya esta comunicación, padres, hijos y también docentes. De esta manera vamos a poder intervenir si hubiese la presencia de algún problema emocional o vamos a estar atentos, ¿no? Ante las señales de alerta que puedan presentarse. Muy bien. Bien, espero que lo que hemos compartido el día de hoy en relación a este tema tan importante, problemas emocionales, les sea de utilidad. Recuerden, esas señales de alerta es importante que las tomen en consideración. Si en este momento estamos identificando alguna de estas señales de alerta en nuestros hijos, empecemos a preguntarnos, ¿qué está pasando? ¿Qué situaciones están produciendo estas reacciones en mi hijo? Recuerden, las señales de alerta nos dicen que es momento de actuar. No es que dejemos de lado y dejemos las cosas tal cual están. No, tenemos que hacer algo. Bien, para terminar este compartir, voy a finalizar con una frase que también, me ha agradado mucho, que dice así: nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz. ¿Sí? Bien, entonces, si nos estamos dando cuenta que es importante hacer algún cambio, algún ajuste en esta interacción que vamos teniendo con nuestros hijos, no es tarde, hagámoslo, ¿sí? Es ahora. Bien. Quiero recordarles que venimos atendiendo a través de Acompáñame en línea, comunicándose al 965-384-241. Una vez más, 965-384-241. Les va a responder la secretaria de la CRE. Dependiendo de la situación que presenten, se va a comunicar con la especialista del área educativa o del área clínica quien les habla. ¿Qué tipo de problemática vamos trabajando? Problemas de aprendizaje, problemas de lenguaje, en el caso de los más pequeños, problemas emocionales, problemas de conducta. Vamos atendiendo también problemas de pareja. Se está realizando lo que es evaluación en lo relacionado a la orientación vocacional y profesional con estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, ¿sí? Entonces también tomemos en consideración y si, como ya se había mencionado antes, en relación al tema, estamos observando que nuestros hijos presentan algunas señales de alerta y les es difícil llegar al punto, ¿no? O a la causa específica de lo que está dando lugar a este problema emocional,
comuníquense con nosotros. Nos ponemos en contacto y vamos a hacer esta atención más detenida y personalizada. Muy bien. Saludos a Susana, nos dice muy útil. Gracias, Susana, por estar allí. Bien, una vez más, espero que haya sido de utilidad lo que hemos compartido y recordarles también, todavía en este momento es importante que sigamos cuidándonos. Evitemos salir de casa si no es necesario, ¿sí? Cada vez que lo hagamos con todo lo que también es importante llevar con nosotros, la mascarilla, el protector facial, hagamos el lavado de manos continuamente, la desinfección de los alimentos, de las manos también. No nos olvidemos que es importante que sigamos cuidándonos. Todavía esta situación no ha terminado, no bajemos la guardia. Para finalizar, Regi nos dice, ¿podría repetir el número? Claro que sí. Una vez más, acompáñame en línea, 965-384-241. Una vez más, Regi, 965-384-241. Al finalizar, vamos a registrar el número a través de en un mensajito de texto. Bien, muy bien, nos estamos encontrando la siguiente semana. Que tengan una muy bonita semana la que viene y hasta el siguiente viernes.